Bendiciones, mis amados, ¿cómo estamos? Qué bueno aquí volverlos a mirar. Ok, estamos hablando sobre aprender a movernos en nuestro templo como lo hacían aquellos que trabajaban en una sombra, que era el tabernáculo de Moisés. Y todo esto porque la iglesia necesita no solamente de palabras decir que soy rey, sacerdote, pero no saber moverse como sacerdote dentro de su propio templo. Y hemos estado mirando en los capítulos anteriores cómo el Señor utilizó una cantidad de acacia para forrarla de bronce con plata, para forrarla de bronce con oro, para forrarla de oro. Siempre, pero siempre hay una manifestación de Dios por anticipado para que nosotros apreciemos lo que Él está diciendo. Y más cuando Jesús dice que Moisés escribió de Él, y más cuando el Señor dice que es una copia de lo que estaba en el cielo. Y si esto representa a nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros tenemos que saber de qué manera y de qué forma opera. Entonces hemos visto 8 puntos sobre el comportamiento de la acacia, que tiene demasiado que ver con lo que representa el templo en nosotros. Porque pues como hemos visto es una madera que se deja trabajar, se deja ir hasta el extremo para poder ser pulida. Aunque en un principio cualquiera que la viera no tendría ni ánimo de subirse en ella por su parecido. Ya hemos hablado referente a esto que nos saca de poder aprovechar las personas que Dios nos envía para trabajar con nosotros, por la sencilla razón de que no nos parece, no se acomodan a lo que nosotros queremos, y entonces desechamos personas que son enviadas por el Señor para trabajar en la obra, que tienen los talentos y los dones que hace falta para poder suplir, a cambio de tener personas falderas y convertirnos en babysitters, cambiando pañales a muchachos que tienen 16, 18 años en el evangelio y todavía hay que darles tetero. Entonces, lo de la acacia es muy parecido con nosotros para el servicio. Y hemos visto 8 puntos y vamos a ver posiblemente los 2 finales. Yo había copiado lo siguiente: nadie se atreverá a trepar por un árbol con tantas espinas largas y puntiagudas, sabiendo que en cada movimiento sería lastimado. Pero un buen talador que ha seleccionado el árbol de acacia, estamos hablando de una persona que sabe trabajar la madera. Y aquí es donde radica la importancia, porque la iglesia tiene que despertar. Uno de mis dichos favoritos siempre que enseño es: dejemos de jugar a la iglesita, y es necesario que olamos a oveja. ¿Por qué razón? Porque por estar jugando a qué estrategia me da resultado, o qué voy a hacer la próxima semana para traer personas, y cómo voy a hacer para mantenerlas, que es una de las preguntas del desafío, se nos van los días, las semanas y los meses. Pero si eres honesto contigo mismo, nada más mira lo que tú tienes. Si es que acaso no estás diezmando en personas, cada vez con menos personas y cada vez con mayor cantidad de problemas. En cambio, hay algunos otros que en estas mismas circunstancias, en la misma atmósfera en que estamos viviendo, están multiplicando. Entonces no es llevar los predicadores que él lleva, no, es mirar lo que ellos están haciendo que les da fruto. Y no es nada raro, eso está en la Biblia y posiblemente más adelante lo podamos ver. Pero una de las cosas importantes es poder valorar a los obreros como una acacia. No se necesita que nos guste a nosotros. No vamos a tener 20 o 30 obreros robóticos que no piensen ni tengan carácter. No. O que sean marionetas. Necesitamos gente que ame al Señor. Entonces, la acacia
por la cual el Señor la toma en tal cantidad para hacer casi todos los implementos, salvo el lavacro. Todo lo demás es acacia forrado, en bronce, en plata y en oro. Y se deja tallar a tal magnitud que pueden hacer arcángeles. El candelero lo pueden hacer de una pieza y luego pulirlo y luego vestirlo. Impresionante. Bueno, entonces, si esto es un prototipo, tenemos que ponerle mucho cuidado. Porque dice lo siguiente: pero un buen taladro que ha seleccionado un árbol de acacia para su trabajo extremadamente fino. ¿Por qué razón? Tenemos que cambiar de mentalidad, que las cosas del Señor son espirituales. Y necesitamos gente que trabaje con nosotros en la obra, que sean espirituales. Si todavía están tomando tete, tomando leche, chupando mamila, pues vamos a tener que estar cambiándoles pañales y no vamos a poder desarrollarnos. Por tal razón es hora de que la iglesia despierte y sepa que los obreros tienen que estar llenos del poder del Espíritu. Tienen que saberse mover dentro de su templo y tienen que saber oficiar a su Dios. Para esa razón tenemos que enseñarles, como lo he dicho tantas veces, no es que tengamos temor de que crezcan más que nosotros. Gloria a Dios si lo hace. Tenemos un fruto que mostrar. Y dice lo siguiente: un árbol de acacia para su trabajo extremadamente fino conoce cómo tratar con el tronco y sus ramas. Y apunté esto: el que Dios toque tu vida ya es un privilegio. Que tú puedas tocar la vida de alguien es un honor. Pero ayudar a otros a cambiar sus propias vidas es un placer divino e indescriptible. Esto fue algo que me mandaron en un PowerPoint. Me pareció fascinante para este momento que estaba escribiendo esto. Quiero volvértelo a leer. El que Dios toque tu vida ya es un privilegio. Que tú puedas tocar la vida de alguien es un honor. Pero ayudar a otros a cambiar sus propias vidas es un placer divino e indescriptible. Porque ahí es donde está el trabajo con la acacia. Nadie quiere bregar, trabajar con la gente que quiere usar para mover, y hablo de mover, lo expliqué la vez pasada, con la fuerza del Espíritu, la obra del Señor. Todos quisiéramos que ya vinieran hechos y no tuviéramos que hacer nada, pero no es así. Ellos tienen que aprender a dejarse entallar, a dejarse formar, dándose cuenta que lo que están haciendo es para el Señor. Pero si no conocen del amor de Dios, ¿cómo lo van a hacer? Hemos dedicado tanto tiempo a motivar la iglesia en fe y en prosperidad, y que alcance y que tome y que conquiste. Sí, pero no hay que dejar que ellos naveguen en sueños que van a ser solo sueños. Necesitamos sueños reales, y eso no se consiguen sino con una vida del Espíritu. Mira esto: porque saber que Dios actúa en nosotros, aunque nos parecíamos a la acacia de mal aspecto y llena de espinas, que nadie quería tratar, es saber que desea usarnos y que nos invita a que participemos no solo como columnas, sino como todo el mobiliario del templo, tanto como el lugar de soporte de fuego como natural, hasta el arca y el soporte del fuego divino y el altar santísimo, el lugar santísimo. Pero hay algo que es importante: saber que Dios te desea. Yo creo que esta es una de las cosas que nos ha faltado enfatizar en la obra. Cuando alguien tiene en su corazón ese sentir por servir, hay que saberles explicar que Dios lo está deseando, que el que escribió su vida desde antes que él naciera, sabiendo todas las cosas buenas y malas que iban a acontecer, aún así Dios desea a esa persona.
Y qué cosa más maravillosa que alguien pueda saber que Dios lo está deseando para usar los dones, los talentos, las habilidades que Él tenga. Porque aún los ebanistas que trabajaron en este tabernáculo fueron llenos del Espíritu para poder hacer con sus talentos y sus dones lo que Dios quería hacer. O sea, que tenemos que estar preñados, tener en nuestros huesos, tener en nuestros tuétanos, de que Dios nos desea. Cuando hay ese deseo de que queremos servir a Dios, es porque ya Dios nos deseó primero. Y eso lo vamos a ver por la Escritura. Mira esto. Ese es uno de los puntos importantes de un ebanista que desea el árbol de acacia cuando ve su dimensión de su tronco y sus ramas, sabiendo lo que va a fabricar, lo que él tiene en mente. Cualquier persona no podría mirarlo, pero el ebanista, el que va a tallar algo fino, sabe lo que necesita. Así debemos de ser nosotros en la obra. Cuando alguien llegue, así tenga espinas, así nos parezca que no funcione, que nunca va a ser corregible, miremos qué está mirando Dios. Porque mira esto, cuando tú vas, y te invito a ver allí, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Vamos a empezar en el 20. Y el Dios de paz, o sea, el Dios que da la paz. Si es el Dios de paz, es el Dios que da la paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Quiere decir que el Dios que da la paz, que nos puso a Jesús como el pastor de nuestras vidas por el pacto de sangre en la cruz, dice lo siguiente: os haga aptos, o sea, que nos capacite. Ya eso cambia radicalmente todas las cosas. Tenemos que enseñarle a las personas que nosotros le damos una información, nosotros lo nutrimos de una palabra, y que ellos tienen que ir a meditar y reflexionar sobre esa palabra, porque el que los va a capacitar es el que Dios escogió como pastor. Entonces, profeta, usted me está diciendo que no tengo que tener un pastor. Tienes que tenerlo. Yo tengo un pastor, porque se necesita la autoridad sobre ti. Alguien que te pueda hablar y decirte: estás mal, esto no lo debería hacer, que te llame la atención, una autoridad que tú respetes. Pero de la misma manera, cuando la palabra se te es impartida, tú tienes que cumplir la parte de dejar que Jesús te talle, te moldee, que Jesús te pueda hacer como Él quiere. Porque dice que Él os haga aptos. Quiere decir que Él te capacite en toda obra buena para hacer su voluntad. O sea, hay una obra en la cual el Señor va a utilizar tus talentos y tus dones, y en esa obra Él te va a capacitar para que tú puedas hacer la voluntad de Él. O sea, la obra de Jesús es llevarte a que tú hagas la voluntad de Dios. Entonces, Él te va a capacitar para que lo podamos hacer. Y dice lo siguiente: obrando en Él. Fíjate, un pedacito tan pequeño nos da una luz de la talla si nosotros nos vamos a colocar como una acacia. Primero, que Él tiene el derecho de tallarnos por el pacto de sangre que hizo, es lo primero. Lo segundo, que el que nos va a capacitar es Él, y va a usar como herramienta la palabra de Dios, porque con ella es que te va a arreglar. Ahora, una vez que Él te está tallando, es para que se haga la voluntad de Él. Es como si, por ejemplo,
el altar del holocausto y hubiera dicho, no, yo no quiero ser holocausto, yo no quiero estar ahí recibiendo fuego, ¿ya? O que cualquier poste de esto diga, no, me están alando mucho por los dos lados, no, yo no quiero ser poste. No se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros meditamos y reflexionamos la palabra, porque la iglesia tiene que cambiar hasta en eso. No podemos seguir que la gente siga leyendo la Biblia como un libro, como una revista. Se trata de que lo que tú leas sea tan pequeño que tú puedas meditar, pensar qué es lo que Dios quiere decir, cómo lo quiere decir, para qué sirve, con qué se come, en qué momento se dijo, para quién es. Y después que tú sepas lo que Dios te quiere decir, luego lo reflexionas con tu vida. Ahí es donde entra la mano del Señor, porque Él dice aquí en Hebreos muy clarito, dice, os haga a todos capacite en toda obra nueva para hacer su voluntad, obrando Él es el Señor. Quiere decir que la capacitación no solamente es para que tú conozcas cómo va a trabajar Dios y tú te entregues voluntariamente a Él, sino que le permitas a Él dentro de ti empezar a hacer. Y dice, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Ahora fíjate, Jesús va a orar en nosotros para que las cosas que Él haga sean agradables delante de Él. Ahora, aquí hay dos Él. Porque cuando nosotros miramos que el Señor está haciendo algo es para glorificar al Padre. Si Él quiere que algo pase, es que lo que nosotros hagamos en Él, le permitamos a Él hacerlo, y si Jesús lo va a hacer, no es para agradarnos a nosotros, es para agradar al Padre. Fue lo que siempre hizo. Entonces dice, mediante Jesucristo, quiere decir que lo que es agradable delante del Padre, lo único que va a ser agradable delante del Padre, va a ser mediante Jesucristo, quien obra en nosotros. O sea, no es solamente saber que la clase se deja tallar, se deja formar. No, llevándolo a nuestras vidas significa eso. Que Él nos pueda capacitar para que nosotros podamos hacer la voluntad que Él escoja hacer Él en nuestras vidas, para que el Padre se agrade por el trabajo de Jesucristo en nuestras vidas. Y dice, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. El Padre lo va a glorificar cuando nosotros permitamos que Él haga la obra que le agrada al Padre. Mira lo que dice Filipenses, hablando sobre este mismo paralelo, un paralelo de este texto. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Porque Dios es el que les da a ustedes el deseo de cumplir la voluntad que Él va a llevar a cabo. Quiere decir que Dios coloca en nosotros el deseo de que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Por eso te estaba hablando de que cuando tú sientes servir al Señor, cuando tú sientes pasar al frente de donde tú vives y hablarle a alguien del Evangelio, cuando tú estás en el transporte urbano o en un taxi o en un supermercado o en algún lugar y tú sientes el deseo de compartirle a alguien, es porque Dios está colocando ese deseo. Ahora te voy a desafiar. ¿Cuánto hace que Dios no te desea? ¿Cuánto hace que tú no sientes el deseo de hablarle a alguien de la salvación? Hablarle a alguien de regenerar su vida, de cambiar su vida y de que pueda servir de bendición a otros. ¿Cuánto hace que Dios no te desea? Porque es que eso no viene sino de Dios. Y si Dios no te está deseando,
es porque tú no deseas que Dios esté contigo. Recuerda que te he venido compartiendo que Dios no va a estar en un lugar donde no lo deseen a Él. Él va a estar en un lugar donde Él sea deseado. Porque donde Él sea deseado, Él va a usar lo que Jesús hizo para que nosotros tengamos el deseo de querer hacer lo que a Dios le interesa. Y siempre, casi en todas mis enseñanzas, te repito lo mismo. El negocio de Dios no es sino uno, las almas. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero lo único que le hace feliz y le agrada por lo que se le preparó un cuerpo a Jesús y luego se lo introdujo en el mundo es por tu alma y por la mía. Es la única cosa que no le pertenece a Dios. Es la única cosa que se compra con la vida del mismo Dios. Mira esto. Porque Dios es quien habla de nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. El Evangelio es de lo sencillo se hace difícil. Esa es una de las palabras que más usa mi esposa. De lo sencillo se hace difícil. Sí. Porque en el culto racional del hombre, que es lo que el Señor pide siempre que le entreguemos el corazón, tú miras, por ejemplo, como la confesión de fe, Él no pide ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo, te pide el corazón. Porque el que entrega el corazón, Dios puede hacer en él el deseo que Dios tiene. Nosotros tenemos que levantarnos pensando cuál es el deseo que Dios tiene. La acacia deseada por el ebanista, aunque tiene demasiadas puntas, muchos chuzos, muchas espinas, el ebanista la ve, la codicia, la desea, porque tiene el diámetro para hacer lo que Él ya ha pensado hacer. Así es Dios con nosotros. Exactamente de la misma manera. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, que es algo que tocamos hace 2 o 3 meses atrás, cuando estuvimos hablando del amor de Dios. Es uno de los capítulos que están allí en los primeros 14, porque es importante. Si tú no lo tienes contigo y no lo has escuchado, pues no vas a entender muchas cosas. Dice en el versículo número 19 de Efesios 3:19, que cuando uno conoce cómo Dios le ama a uno, todas las cosas cambian. Tan pronto tú sabes cuánto Dios te ama, cómo es la forma que te ama, qué es lo que Dios busca, cuando tú puedes conocer el amor de Dios, tu vida tiene que cambiar. Y esa llama de conocer ese amor, porque la pregunta desafiante la semana pasada es si tú podías saber cuánto tú amabas a Dios, de la misma manera que sientes por tu esposa y por tus hijos, o por tus padres. Y entonces dice en el versículo 9 de Efesios 3, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Mira esto. Aquí quiero hacer mucho énfasis, sé que ya lo he hecho antes, pero me cansaré de decirlo. De nada sirve que tú domines todas las Biblias, que tú domines todos los textos originales, arameo, hebreo, griego, pasado al latín, pasado al inglés, al idioma que tú quieras. Pero si tú no conoces el perfecto amor que te hizo libre, el que tenga ese conocimiento te va a sobrepasar a todos los libros que tú tengas metido aquí. Porque ese que conoce el amor de Dios lo tiene metido aquí y le corre por todo el cuerpo. Ese que sabe eso, mira lo que el apóstol Pablo dice.
de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos. O sea que el que no conoce a plenitud ese amor de Cristo, que lo que estuvimos hablando en otros capítulos anteriores, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de eso se está refiriendo, que el que conoce eso sobrepasa el conocimiento, y al tiempo el apóstol dice, para que seáis llenos hasta la medida, oye bien esto, de toda la plenitud de Dios. Esto es poderosísimo. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir. Si no, mira bien tu Biblia. Cuando tú conoces el amor de Dios y tú sabes cómo Dios te desea, que te ha escogido, como escogió la acacia para hacer todas las cosas de su tabernáculo, unas de bronce, otras en madera, otras en plata, otras en oro, otras en figuras, pero cuando Dios te desea y Dios te escoge, es porque tú tienes que saber, no solamente que te llamó, que te escogió, que te predestinó, que te preparó una carrera, que hizo un propósito contigo, que hay una misión que está preparada para que tú la cumplas y que para eso tienes que caminar y correr con una voluntad sujeta a que Él que te desea te ponga el deseo en tu corazón pero el deseo de Dios. No es eso de que no, es que yo no siento ir a la iglesia, no, ese es un deseo mundano, ese es un deseo natural. No es que yo no deseo salir a evangelizar, no, ese es un deseo de la carne. No es que yo no quiero cantar, eso es un deseo de la carne. No es que yo no quiero orar, ese es un deseo de la carne. Todo lo que sea que se levante en contra del conocimiento, la sabiduría de Dios es una fortaleza. Y esas fortalezas no son de Dios. ¿Cómo se tumban? Sujetando esos pensamientos a la obediencia de la mente de Cristo. Pero ¿cómo lo vas a sujetar si no conoces cómo Dios te ama? Si no sabes aún hoy si tú amas a Dios. ¿Cómo? Es que es muy fácil decir, yo amo a Dios. No, pruébatelo tú mismo. A ver si es verdad. Entonces, cuando tú conoces eso, la plenitud de Dios, la plenitud. Ay, yo no sé si tu corazón te tiembla como el mío, pero saber que si yo conozco cómo Dios me ama y yo me enamoro de mi Dios, como estoy enamorado de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mis parientes, y aún por encima de ellos, la plenitud de Dios va a caminar conmigo, va a hablar ella, me va a hacer oír, me va a hacer ver. Mira lo que sigue diciendo. 20. Y aquel que es poderoso para hacer. Dios es el que es poderoso para hacer, por cuanto yo conozco cómo me ama Cristo. Todo mucho más abundante. Todo mucho más abundante es, yo necesito esto, pero Él me manda esto. Me manda mucho más abundante, más de lo que yo necesito, más de lo que yo puedo pensar, más de lo que yo puedo imaginar. Eso es mucho más abundante. Pero dice lo siguiente: hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, o pedimos o pensamos. ¿Qué quiere decir? Que si dentro de nosotros no tenemos ese pensamiento y entendimiento de cómo Dios nos ama, Dios no puede hacer nada, aunque tú te la pases todo el día como una cotorra, profesando versículos y peleando con el diablo. Le quitas el cacho, la cola, el escudo, le quitas todo. Ese no es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es que tú puedas vivir el amor que Él te tiene y manifestar tu amor para con Él, para que Él te llene, y que en lo que tú piensas o pides, Él haga sobre eso mucho más abundantemente de lo que tú puedes pedir o pensar o imaginar. Quiere decir que se necesita no solo un pensamiento de fe, no solo una petición de fe, se necesita que el amor que crea las esperanzas de lo que yo estoy pidiendo, lo que yo estoy pensando, es lo que va a hacer que Dios aumente mucho más sobreabundantemente
lo que yo pido o pienso. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero es hora de que la iglesia busque la excelencia, busque a su Dios. Dejemos de estar buscando la bendición, ni que nuestro Dios fuera sordo y ciego, que no escuchara y no viera lo que estamos necesitando. Él desea que nosotros busquemos su reino, que busquemos su justicia. Él desea que recojamos el fruto. A Dios no le importa sino el fruto. Y Él tiene las estrategias para que nosotros lo podamos recoger. Lo primero es preparar obreros como la acacia, que estén fundamentados en el amor, no riendo y peleando por boberías. En eso se ha ido el entretenimiento de la iglesia, mientras el fruto sigue caminando. Ya no está ni en las espigas. Ahora está maltratado, sucio, pisado, herido, y tú y yo somos responsables de ese fruto. Todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Quiere decir que el poder que obra en nosotros está atado al amor de Dios. Es tan importante, iglesia, hermano, hermana que me escuchas, ministro. Si tú no puedes saber en este instante, así como sabes que amas a tu esposa, sepárate de ella 3, 4, 5 meses, que viaje o esté en algún lugar, para ver si no te hace falta. A mí la mía se me va 4 horas y ya estoy, ¿dónde está? Que llegue, quiero estar con ella, quiero hablar con ella, aunque la vea ahí sentada, me hace falta, la amo. Igual mis hijos, igual mis nietos. De la misma manera tiene que ser con el Señor, con la diferencia de que Él pide amar a Dios primero por encima de todas las cosas. Entonces, para que esa plenitud reine, para que Él nos dé mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos o imaginamos, es necesario que nosotros sepamos eso. Eso es lo que el analista ve en la acacia. Ahora, entremos al punto final, el punto número 10. Te tomo agüita. Recuerda, Dios siempre usará lo que a los ojos de los demás no tiene ningún valor. Estamos hablando aquí prácticamente de Corintios capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Ni se puede apreciar su uso. Los israelitas sí conocían las propiedades de la acacia, y aunque reconocían la dificultad de su manejo, la estimaban en mucho valor y por sus muchos usos. Estas son las características que Dios dispuso para elaborar su tabernáculo, sombra del templo que haría con sus manos en nosotros, donde aunque nos resistamos al trabajo realista, palabra y Espíritu Santo, algunos terminarán siendo acacia en forma de columna, sus basas o pata de la columna de bronce, y sus ganchos y capitel de plata, sostenido a una estaca de bronce por 2 cordeles, que más adelante explicaremos lo que simboliza todo esto. ¿Por qué razón? Porque la terquedad, la necedad, aunque Dios nos quiera vestir de oro, con el capitel de oro, con el gancho de oro, con la basa de plata, nos resistimos. La acacia, por lo menos mientras está parada, ella te impresiona de que si tú la tocas te va a hacer daño. Pero el que la conoce se arrima a ella y comienza a cortar sus ramas, y en sentido contrario le va sacando las espinas hasta que queden los troncos limpios para ser trabajados. Mira esto. Pero los que se dejen trabajar por la vista, el Espíritu Santo, serán acacia recubierta de oro, donde Dios hacía su manifestación más plena, el lugar santísimo y el lugar santo, que después quedó en un solo lugar.
Pero no debe de ser así. No tienes que contentarte como trillones de cristianos que partieron con el Señor solo teniendo unas cuantas experiencias. Saboreando el servicio dominical o la oración y la alabanza antes del servicio, una palabra que nos dieron, o la vez que vimos aliento, o aquella persona por la que oré y pasó algo. No. Renunciemos a esta cómoda y pobre vida espiritual. Si Dios mora dentro de nosotros y yo soy su templo, yo quiero oficiar como sacerdote para contemplar su presencia y gloria y planes y vida de lo sobrenatural en mí. ¿Por qué razón? Porque en el tabernáculo de Moisés, aunque tú fueras el judío más piadoso, el más generoso, mientras tú no pertenecieras a la descendencia de Aarón, jamás podrías entrar al lugar santo ni al santísimo. Aún más, ni del lavacro podrías hacer uso. O sea que la invitación en nuestro templo es que el Señor Jesús, como lo vemos ahí en la carta de Hebreos, no solamente Dios nos desea, sino que ha mandado a Jesús para que nos califique, nos haga aptos para ministrar como sacerdotes al lado de Él y no pertenecer al atrio exterior ni al atrio interior. No, simplemente usar su sacrificio de holocausto, usar el lavacro de purificación y poder ministrar dentro del lugar santo y el santísimo, que ahora es una sola unidad. Entonces, la función de Dios era enseñarnos, aunque aquellos lo hicieron y ni siquiera se enteraron porque escribieron para nosotros. Ellos hicieron cosas que eran sombra, pero nosotros hacemos ya no la sombra, nosotros somos la silueta, porque dentro de nosotros está el templo. El desafío es: ¿conoces tu templo? ¿Oficias como sacerdote? ¿Oficias en el altar del incienso como profeta de Dios? ¿En la oración profética? ¿Tienes ese tiempo de intimidad con el Señor? ¿O todavía estamos mendigando como los israelitas más piadosos siquiera poder entrar al atrio? Cuando el Señor nos colocó en el lugar santísimo, que no lo disfrutemos, no es porque no nos haya colocado, es porque no sabemos hacerlo. Así como te decía la semana pasada, pero es que es cantidades de personas que todavía están peleando y ganándole guerras al demonio, y darse cuenta que el Señor Jesús ya se las ganó todas. Usted tiene que pararse en lo que Jesús hizo. Ahora, no vamos a desestimar ni a ignorar de que Él va a estar maquinando contra nosotros. Pero no puede ser mayor el temor a lo que nos vaya a hacer que la bendición de saber que ya el Señor lo venció. Porque si nos ponemos en esa posición, estamos diciendo que a Él le faltó la batalla que yo estoy viviendo. Eso es ilógico. Entonces tenemos que hasta aprender a orar sacerdotal y proféticamente y dejar de estar mendigando cosas. El Señor la ganó, la plenitud de Dios te va a enseñar, te va a llevar. El problema es si conocemos cómo nos ama Dios y si nos damos cuenta cuánto le amamos a Él. Mira esto. Pero tengo que dejarme trabajar como la acacia. Ese sí es un problema. Eso sí es un problema. Porque hay un problema de 2 días. Primero, el que no se somete a la autoridad, no quiere sujetarse, a todo le encuentra peros y problemas, siempre anda viendo el por qué no se hacen las cosas. Cuando te compartía en días pasados, no, si tú miras que algo está faltando es porque Dios te está deseando para que tú ocupes ese lugar. No hables, no critiques, no murmures, lo leímos en la Escritura, hazlo. Se trata de eso.
de que en vez de estar riñendo, dividiendo, peleando, llevando chismes, llevando bochinches, enredando, haciendo que se desalienten las personas, enseña a contar como Dios cuenta. Dios no cuenta donde está parado, lo vamos a ver estos días aquí. Él cuenta hacia adelante. Ya lo que te dije ahora ya pasó. Pero hay otra parte que es en donde Dios manda las acacias para que sean talladas, para que sean formadas, y por el solo hecho de no parecernos, que se acomoda a lo que nosotros tenemos, las desechamos y estamos desechando la mano de Dios que nos está enviando lo que no tenemos, lo que nos hace falta, por la sencilla razón de que le demos las espinas, le demos las ramas muy peludas de tocar, un tronco muy áspero, un árbol posiblemente muy alto, y entonces ya no lo queremos, porque puede ser competencia, puede ser división, puede traernos problemas, quién sabe qué estará buscando. Entonces ya es el temor del que tiene que formar. Los dos casos se pueden dar y los dos son fatales para que la obra del Señor crezca, porque no te creas que vamos a crecer enviando a 2 o 3 personas para que recojan el fruto, no estando preparados para hacerlo. Porque ¿te acuerdas cuando te narré sobre la samaritana? Ella estaba esperando al Cristo y conocía del Cristo. Ella lo que no tenía era la ortodoxia que pedían los religiosos de ese tiempo. Pero en su corazón ella deseaba, porque tenía un vacío. De la misma manera puede suceder con los que Dios envíe. María apreciada para el que la conoce, que es ligera y de gran dureza, confiable. Aquí me acuerdo de un versículo del Señor. Un padre le dice a un hijo, ve y haz, y no va. Y le dice a otro, ve y haz. Y dice que no va a ir, pero va y hace. Se está refiriendo a esto. Usted tiene que saber escoger la gente que va a trabajar con usted en su obra. Y usted, obrero, tiene que darse cuenta de que no es con nuestra naturaleza que vamos a servir. Es que Dios nos desea y desea lo que nos ha puesto. Y para eso tenemos que dejarnos trabajar. Tenemos que permitir que las herramientas de Dios se pongan sobre nosotros. Claro, las personas adultas como nosotros no nos gusta el orden, no nos gusta la disciplina, no nos gusta trabajar bajo régimen militar. Y usted dirá, esa palabra está muy fuerte, régimen militar espiritual. Sí, porque tenemos cantidad de gente sirviendo, pero que no están preparados como soldados. No oran, no tienen un altar familiar, no participan de las enseñanzas, van de vez en cuando, andan saltando de aquí, llenándose de conocimiento para ver cómo nos vislumbran. No es así. No es así. Yo te decía que era una leía y era una ayuda, tanto el que talla como el que no se deja tallar. Resiste a la admisión de un gran pulimiento al extremo. O sea, un obrero se conoce no solamente porque cada vez que lo necesitas dice sí, y cada vez que se le dice que haga algo de cambio lo hace, sino que también resiste cuando el pulimiento es extremo. O sea, cuando el obrero no puede resistir la disciplina, el orden, el tallado, no sirve. Tú te puedes rodear de mucha gente, pero vas a fracasar. No es gente que vaya todos los días a la iglesia, no es gente que se sepa los versículos bíblicos, no es el que haya hecho 2 o 3 años de teología o haya asistido a los 4 cursos de seminario que tú has dado. No, es aquel que puede resistir sin quejarse, sin llorar, sin murmurar, simplemente voy a esperar. Si yo estoy bien, Dios me va a honrar. Si yo estoy mal, Dios me va a corregir. Esa es la mentalidad de alguien que resiste el pulimiento extremo.
No que seamos la última Coca-Cola fría del desierto. No te puedes creer eso. Esto lo hace el Señor, ya lo miramos en los versículos anteriores. Él es el que te prepara para Él mismo hacerlo, para Él mismo llevar la gloria al Padre. Somos solamente como la acacia, el palo que va a sostener la investidura de Dios. De bronce, de plata, de oro. Eso es lo que tenemos que ser. Y tenemos que meternos bien en los tuétanos para poder que nuestras vidas espirituales cambien. Mira esto. Y de uso múltiples en condiciones adversas. De uso múltiple en condiciones adversas. Tú sabes que cuando se le está pidiendo a una persona que haga cosas para el Señor y él no ha sido deseado por Dios, tú te das cuenta porque en cada cosa que tú pides dice que no. Siempre tiene una disculpa. No es que tengo que hacer tal cosa, no es que tengo que hacer tal otra. No cuentes con esa persona. Y tú, obrero, si tú sabes que esa es la condición que tú tienes, pues tienes que saber que Dios no te desea. Y eso es fuerte, una palabra dura, pero es desafiante. Si tú no puedes permitir que en los momentos difíciles seas usado de diferentes maneras y tu uso sea múltiple, incondicional, es porque no estás deseado por Dios para ese servicio. Porque el que está deseado por Dios resiste, espera. Yo uso una palabra de que somos como espejos enjabonados. Nos tiran las cosas y resbalan, pero seguimos ahí parados, seguimos reflejando la gloria de Dios, callados, en silencio, pero esperando. Porque todo tiene su tiempo. A veces queremos que sea ya, pero el Señor tiene un tiempo. Hay un tiempo en que tú escuchas a quien te talla. Si tú no lo puedes escuchar, no vas a ser tallado. Hay un tiempo en que el tallador te va a llamar para que tú le ayudes a tallar. Hay otro momento en que el que te enseñó a tallar y tú le ayudaste a tallar, te envía para que tú talles y él te mira. Pero hay otro momento en que ya tú sabes tallar como él o mejor y te suelta. Para que tú vayas a tallar a otro, porque esa es la labor. Que el mayor sirva al menor. No importa que el menor brille más que yo. A mí me mandó Dios a hacerlo para que brille. Esa es mi función. Porque yo tengo que cumplir el deseo de Dios. Si esa no es la mentalidad de un obrero, todos los puntos que hemos dado, deséchalos. Van a ser de zancadilla, van a ser de tropiezo, te van a dar 3 ataques, vas a quedar sin riñones, a lo mejor como muchos otros ministros, vas a terminar dejándolo todo botado, tirado y te vas. Esto es de una sola vida con Dios. El que tenga el amor de Dios y manifieste su amor para con Él, se va a dejar tallar, se va a dejar formar, se va a dejar dirigir, va a ayudar y va a haber un tiempo en que lo va a hacer solo. Pero mi amada esposa me dice que el tiempo se terminó. Así que, mis amados, espero que esta palabra sobre la casa y la comparación con nosotros, porque nosotros somos, fíjate esto, nosotros representamos en la acacia el hombre y el servicio. Parado en la acacia que tenía forma de que nadie la quería, pero una vez quitadas las espinas y limpiadas las ramas y limpiado el tronco, deseable por todas las cosas que podía proveer. Así que te deseo lo que tú eres, mi amado, una acacia para trabajar en el lugar santísimo, forrada de oro, porque nuestro Señor lo hizo para nosotros. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, amén y amén.